días, gracias a todos por venir. Como ha dicho José, mi nombre es Conchi García y soy del Departamento Técnico de Baskegur, que es la asociación que representa el sector forestal maderero vasco en toda la cadena de valor, desde la propiedad forestal, pasando por los trabajos forestales, rematantes, empresas de primera transformación, sierras, embalajistas, papeleras, mobiliarias, una transformación y, cerrando el círculo, también empresas de bioenergía, ¿de acuerdo? Lo que venimos a contaros un poquito aquí, primero agradecer la invitación por parte de José y del Ministerio, es un poquito la propuesta que nosotros hemos hecho a nuestros propios asociados, ¿de acuerdo?, para la implantación y las obligaciones que tienen en relación con los reglamentos EUTR, con lo que se conoce el sistema de diligencia de vida, ¿de acuerdo? También os quiero decir que tampoco hemos inventado la pólvora, ni la rueda, ni nada, ¿de acuerdo? Como veremos a continuación, por la propia configuración y los años que llevamos trabajando con las empresas y sabemos cómo realizan la actividad y cómo realizan pues su propio control de sus productos, lo que hemos hecho es ordenar, en la mayoría de los casos, lo que ya tienen, ¿de acuerdo?, para que tengan ese sistema, porque lo que dice el reglamento europeo es que el sistema es un conjunto de procedimientos y de medidas, ¿de acuerdo?, para garantizar la trazabilidad o para dar habida cuenta o buena cuenta de que de que no se pone en el mercado de la Unión Europea madera comercializada de manera ilegal, ¿de acuerdo? Nosotros hemos explicado el sistema a nuestros socios de manera muy sencilla, porque también nos hemos dado cuenta, si estáis del sector, que todo lo que significa papeles en este sector, pues les vuelve locos, les agobia mucho, ¿no? Entonces, es un procedimiento muy sencillo en el que, pues bueno, hemos dividido en dos grandes blocos, dos procedimientos, uno para agentes 1 y 2 y otro para agentes 3 y 4. Ahora os explicaré por qué. Y lo hemos explicado veréis que es un sistema muy facilito de explicar, de entender, en un sistema de diagramas de flujo, ¿de acuerdo?, haciéndonos diferentes preguntas. En primer lugar, la primera pregunta, que es evidente y que es la más importante, es, ante una empresa de la madera que nosotros representamos, es ¿quién soy? ¿Soy agente o soy comerciante? ¿De acuerdo? Porque el que tiene las obligaciones de implantar el sistema de diligencia de vida son los agentes, no los comerciantes. Entonces, el reglamento europeo, los reglamentos europeos hablaban de la figura de agente, ¿de acuerdo? Aquel que comercializa por primera vez madera, productos de madera dentro de la Unión Europea, ¿de acuerdo? No distinguía en diferentes tipologías de agentes, pero el Plan Nacional del febrero del 2015, en referencia sobre todo al riesgo que supone la diferente tipología de agente por la diferente actividad que realiza, e incluso también teniendo en cuenta si está certificado o no, supone diferente tipo de riesgo. Entonces, para analizar de manera más pormenorizada, hace una diferenciación básica de 4 tipologías de agentes, que luego el Real Decreto 1088 de diciembre del 2015, el reglamento que se conoce como de diligencia de vida, lo transpone, ¿de acuerdo?, y lo explica. Entonces, primera pregunta, ¿qué somos, agentes o somos comerciantes? Pues agente, ¿de acuerdo? Hay 4 tipologías de agente: agente 1, 2, 3 y 4. El agente 1 es el propietario forestal que no es que venda el vuelo, es el propietario forestal que hace de rematante, lo que entendemos por rematante, que lo que hace es subcontrata en un momento los trabajos forestales y lo que hace es vender el tronco procesado, ¿de acuerdo? Es decir, la actividad le convierte en rematante. Hay una subdivisión en agente 1.1 y agente 1.2, dependiendo de si ese monte que él explota directamente, no es que venda el vuelo, lo explota, está certificado o no certificado, dependiendo de la garantía que supone, evidentemente, tener la gestión forestal sostenible implantada, es decir, un plan de gestión, o no tenerlo. La categoría 2 de agente, aquí incluimos a los rematantes propiamente dichos. ¿Quiénes son? Los rematantes son aquellas empresas del sector forestal que tienen como objeto social la compraventa del vuelo, del monte y la explotación, ¿de acuerdo? Entonces, estos es la pura definición de quien introduce por primera vez la madera en rollo dentro del mercado de la Unión Europea, ¿de acuerdo?, el rematante. Pero también aquí se incluye, como esta figura, el propietario que está vendiendo fuera de su monte, ¿de acuerdo?, que también hace la misma actividad, y aquellas empresas, por ejemplo, una sierra, que hace directamente también, o que en un momento determinado, parte del suministro de su madera en rollo, la explota directamente. Parte comprará a rematantes y parte la explota. Por lo tanto, le convierte en ese suministro que él explota directamente en agente 2. Al mismo tiempo hay una subdivisión, ¿de acuerdo? Por
la tipología o la característica del riesgo que aporta esa clasificación. Sería agente 2.1, que cuenta con certificado de cadena de custodia que cubre al menos el 70% de la madera que comercializa está certificada, y el agente 2.2, que sería el que no cuenta con cadena de custodia, ¿de acuerdo? Y aquel que contando pues no comercializa más del 70% de madera certificada. Esto sería el primer grupo, agente 1 y agente 2. El agente 3 y agente 4. El agente 3 sería aquellas empresas que importan madera de país de fuera de la Unión Europea, que cuenta con cadena de custodia y comercializa 70 o más del 70% de la madera certificada. Y el agente 4 sería pues los que quedan, es decir, aquel que no tiene, la empresa que importa maderas o productos de maderas de fuera de la Unión Europea y que no tiene o cadena de custodia o que teniéndola no comercializa más del 60% de madera de volumen de madera certificada, ¿de acuerdo? Entonces, la primera pregunta es, bueno, yo como empresa, con mi actividad, ¿dónde estoy? ¿Soy agente o no soy agente? ¿Por qué? Porque el agente es el que va a tener dos obligaciones básicas: tener implantado un sistema de diligencia de vida y hacer declaración responsable antes del 31 de marzo de cada año. Este año ha sido excepcional porque entró en vigor la normativa del Real Decreto en diciembre del 2015 y había un periodo de carencia de 6 meses y se tuvo que hacer antes del 12 de junio del 2016, ¿de acuerdo? Y el resto son comerciantes, que ¿qué obligaciones tienen? Los comerciantes son todos aquellos, pues es la empresa, una madera que le suministra al proveedor, tiene un rematante que le suministra el rollo, la típica sierra que no hace explotación forestal. El que hace pues el desenrollo, también le viene el producto de un agente. Y el comerciante, la obligación que tiene es de guardar la documentación tanto del origen como del cliente, del proveedor y del cliente, es decir, el suministro durante 5 años, ¿de acuerdo? Pero que tampoco están haciendo nada excepcional porque también las diferentes normativas que les son aplicables, por ejemplo, pues el tema de Hacienda, van a tener que guardar la misma documentación. ¿Por qué? Porque de las inspecciones que se originen la gente puede dar como resultado que el comerciante realmente al final sea objeto, a su vez, de la correspondiente inspección. Y con arreglo, aunque no se va a tratar en esta jornada, pues se puede llegar incluso a pues el suministro de la madera, pues sacarla del mercado, ¿de acuerdo? Una vez, dime. Yo soy, serías comerciante porque aquí tu suministrador es un proveedor que está en la Unión Europea, ¿de acuerdo? El que ha importado, en ese caso, si te he entendido bien, sería tu suministrador, que es francés y que le ha comprado a Gabón, ese sería el que importa la madera dentro de la Unión Europea. Se le aplicaría sería el agente. ¿Alguna pregunta más? Vale, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, también me pido, José, que vaya un poco deprisa. Me cortéis cuando queréis, que yo me enrollo mucho, o sea que me cortáis cuando queréis. A ver, la segunda pregunta, ¿qué es un sistema de diligencia de vida? Es lo que os comentaba antes. A veces las empresas tienen otras preocupaciones diarias y no entienden exactamente en qué consiste, qué es lo que tengo que hacer yo con mi sistema de diligencia de vida. Y muchas veces ya lo tienen implantado por la propia actividad que realizan, la propia configuración de la propia actividad, lo que pasa es que lo tienen que tener ordenado. Las 3 pilares, decir también que ese sistema de diligencia de vida puede ser ejercido por el propio agente o por una entidad de supervisión. La entidad de supervisión es aquella que está acreditada por la Comunidad Europea, con arreglo también a una normativa en la que se le autoriza a que sean las que implanten o que ayuden a las empresas a tener implantado y al seguimiento del sistema de diligencia de vida. Básicamente hay 3 pilares, ya lo han apuntado algunos de los intervinientes en esta jornada, y es el acceso a la información, ¿de acuerdo?, la evaluación del riesgo y la mitigación o reducción del riesgo detectado cuando el riesgo es no despreciable, ¿de acuerdo? Lo iremos viendo pormenorizadamente. Bueno, aquí tenéis una reseña que lo podéis encontrar en la página de ECC Europa de cuáles son las entidades de supervisión y también en la página del Ministerio, ¿de acuerdo? Esto ya está ENOR, SGC, NEPCOM. La tercera pregunta, a ver.
Pues bueno, vamos a distinguir la propuesta de un sistema de diligencia de vida para agente 1 y 2, los que hemos explicado anteriormente, que cuenta con cadena de custodia, con certificado de cadena de custodia, con un sistema de certificación que dentro de su normativa o de su sistema tiene ya regulado un sistema de diligencia de vida, como decimos, que pueden ser el ejemplo, los más implantados a nivel nacional, pues PEF y FSC, ¿de acuerdo? Cuando una empresa tiene implantado el sistema de cadena de custodia, de acuerdo, todos esos 3 pilares que hemos dicho que consta el sistema de diligencia de vida, los tienen ya implantados la propia empresa. Recopilación de la información. El propio sistema te está obligando a recopilar información a nivel, en unos registros y archivos en los que se da cumplimiento a las exigencias de los decretos EUTRs. La evaluación de riesgo. Igualmente, el sistema de cadena de custodia ya tiene contemplado un sistema de cómo se va a evaluar el riesgo para que ese riesgo, de acuerdo, sea para que te dé lugar a una evaluación no despreciable y de riesgo despreciable, y puedas poner la madera, producto de madera, en el mercado dentro de la Unión Europea. Si la evaluación de riesgo sale de riesgo despreciable, lo puedes poner en el mercado, y si fuera riesgo no despreciable, también contemplan dentro del sistema mitigación del riesgo, es decir, aquellos procedimientos que incluso pueden, aparte de pedir pues información adicional al proveedor, que en este caso el agente unido sería el propio propietario forestal, por ejemplo, pues que le faltara un permiso de corta, ponerse en el caso, incluso una tercera parte independiente, de acuerdo, que certificara o diera buena cuenta o verificara el origen legal del suministro, de acuerdo, para llegar a que la evaluación sea como riesgo despreciable y se pueda poner el producto de madera o la madera en el mercado. Y si no, pues no se podría poner en el mercado. La propuesta para aquellos que no tienen cadena de custodia, de acuerdo. Aquellos que no tienen cadena de custodia, evidentemente lo que tienen que hacer es tener el sistema implantado. Nosotros, a través de, como os he comentado al principio, de nuestro trabajo con las empresas, pues hemos visto que lo tienen implantado, lo que pasa es que lo tienen que ordenar, ¿de acuerdo? Porque si se trata de tener información de dónde está el suministro, la evaluación de ese suministro y la mitigación del riesgo, hay que adaptarlo lo que es a la propia actividad de la empresa y cómo hacen los controles. Y es tan sencillo como esto. Como me permiten moverme, pues me voy a mover. Una empresa rematante, agente 1 y 2, ¿de acuerdo? Pues su propia actividad va a controlar el monte, ¿de acuerdo? Saber si llegan los infiernos. Imaginémonos. El monte Burugú, ¿de acuerdo? Ese monte, esa extracción, esa madera en rollo, tiene aparejado un albarán, un transporte que llega a la empresa, con una fecha, ¿de acuerdo? Se puede poner la región y se puede poner el país, ¿de acuerdo? Esto ya lo hacen porque tienen que controlar la madera que me entra a mí y que la madera que yo vendo. El proveedor, ¿de acuerdo? La identificación del proveedor, que en este caso es el propietario, con el contrato, permiso de corta, qué producto, ¿de acuerdo? En este caso se llama madera en rollo, qué especie, más en el vaso pino radiata, lo más típico, cantidad, ¿de acuerdo? Pues una cantidad, 25, 40, la temporalidad, toneladas, si está certificado o no, ¿de acuerdo? Ya tenemos parte, es decir, esto ya lo hacen ellos. ¿Qué hacemos? Ordenarlo, ¿de acuerdo? La identificación de origen, como nos pide la normativa. La identificación del proveedor, identificación del producto, con todas las especificaciones de especie, de origen, de cantidad, y hacemos la evaluación del riesgo, que ahí es donde está el tema de la actividad, ¿de acuerdo? Pero esta evaluación del riesgo, en el caso, por ejemplo, de agentes unidos, que es madera en rollo, es más sencillo. Cumplimiento de la actividad aplicable, a llegar a riesgo especial, evidencias de especies en riesgo, probabilidad de tener conflictiva, sanciones de la ONU o competencia en la cadena de suministro. Vamos a ver cómo lo hacemos o cómo llegamos a la información. Cumplimiento de la atribución aplicable, por ejemplo, si se tiene permiso de corta, se puede considerar despreciable. Si no está certificado, el riesgo se puede considerar despreciable. Ya tendríamos una primera evaluación. Esto es poner aquí del 99,99% de riesgo. En el caso de pino radiata, es especie que no está en riesgo, por lo tanto, riesgo despreciable. ¿Dónde ponemos la probabilidad de conflicto región? El índice de transparencia, ¿de acuerdo? Que funcione, que todo el mundo lo puede consultar de manera actualizada en Internet, pone como el índice, si es menor de 50, ¿de acuerdo? Es un riesgo de riesgo. Entonces, España, País Vasco, tiene 56 menos de 15, por lo tanto, riesgo despreciable. Sanciones de la ONU. ¿Dónde podemos encontrar? Pues hay páginas que ponemos unos ejemplos
en los que aparece que España no es objeto de sanciones de la ONU. Y la convención con la cadena de suministro. Entre los dos, un rematante, la cadena de suministro siempre va a ser menor que uno, que es propietario. Por lo tanto, recibo de social. Por lo tanto, ¿qué tenemos el ejemplo más básico? Un rematante que explota un monte del País Vasco, de España, de la Unión Europea, del sur de Francia, el mismo sería respetable, porque se cumpliría el tema de la evaluación, ¿de acuerdo? Y se podría poner la madera en rollo en el mercado. Como hemos dicho antes, esto es de donde sacamos la información para que se favorito, ¿de acuerdo? Existencia de evidencias y comienzo de declaraciones, permiso de compra, contrato de compra-venta, fuentes para conocer si el país de origen hay evidencia de procedimiento legal. España, no País Vasco, sur de Francia, lo vemos, es riesgo de sucesión. El índice de transparencia es 58, el riesgo de sucesión. No es objeto España de sanciones de la Unión Europea, riesgo de sucesión. El proveedor cuenta con certificado de cadena de custodia o la cadena de suministros en la que uno, por lo tanto no hay riesgo por ese motivo y riesgo de sucesión. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si la evaluación de riesgo tiene como resultado el riesgo despreciable, la madera puede prosperar. Y la empresa es el responsable, por lo tanto, realmente al final el que tiene que tener la garantía de que eso es así es el propio, en este caso, rematante, que hemos comentado que cuando hablamos de rematante no nos ceñimos únicamente a la figura que todos conocemos legalmente como rematante, es decir, aquí que tiene objeto social, la compraventa del vuelo y la explotación del monte, sino aquellos que hacen las veces del rematante, aquella empresa o sierra que explota el monte, ¿de acuerdo? Y que parte de su suministro lo consume y parte lo vende, y el propietario forestal, que no es que venda solamente el vuelo, sino que además lo que hace es comercializar una vez que la madera está procesada, ¿de acuerdo? Y luego el tema de los registros. Hemos hablado de que todo sistema tiene que tener un aporte documental y decir dónde lo tienes, cómo lo tienes ordenado. En el caso del sistema de cadena de custodia, como hemos comentado, ya existen esos registros, existe el tema de la información, donde están los permisos de corta, existe, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, todo el tema de los registros, de cómo hacen las evaluaciones del riesgo de los suministros, etcétera, etcétera. Esos ya los contempla el propio sistema, tanto PEF como FSC. Yo hablo de estos sistemas, hay otros, pero que son los que más conozco y son los que más implantados y, en principio, desde nuestro punto de vista, más garantías dan de cumplimiento del sistema de diligencia de vida. En el caso de que no contar con certificado de cadena de custodia, se tienen que decir dónde están los registros, pero ya se tienen, es decir, tú le vas a llamar a donde tienes guardados los permisos de corte y los contratos de compraventa de tu propietario forestal, registro 1, que es el AZ donde tienes los contratos, ¿de acuerdo? Ese es el registro 1. El registro 2 es la tabla. Esa tabla, los rematantes, la gente que hace la actividad de explotación del monte, ya tiene su propio control de montes, ¿de acuerdo? De dónde viene la madera. Esa tabla se puede incluir para que sea más sencillo simplemente de manejar esas celdas que hemos puesto del tema de la evaluación, que como hemos puesto el ejemplo, al final dará como resultado riesgo despreciable. El registro 3, que sería de mitigación del riesgo, en el caso de que, improbable, de que realmente hubiera un peligro de poner madera ilegal en el mercado, pues realmente al final las actuaciones que se han llevado a cabo para mitigar ese riesgo, ¿de acuerdo? Y luego lo que entendemos también es que se tiene que hacer un archivo de las declaraciones responsables, porque es otra obligación de las que añade el Real Decreto de la Madera Ilegal 1088 del 2015 y que, pues bueno, es importante tenerlas. En el caso de la autoridad competente del Gobierno vasco es la Dirección de Industrias Agroalimentarias y ha habilitado la posibilidad, bueno, se ha hecho de transmitirla vía online, pero luego hay que transmitirla también firmada al original, porque legalmente un documento sin firma legal no valdría. Pero bueno, para ir adelantando, lo que se hace es, se pasa por vía telemática y luego por física. ¿De acuerdo? Pues tener guardaditas esas declaraciones responsables. Y luego la revisión por la dirección. Es importante, porque también te dice la normativa, que ese sistema no lo empleas una vez y ya está, sino que lo tienes que revisar, ¿de acuerdo? Pues una vez al año, lo que hace, y como se establece la obligatoriedad en el EUTR, tienes que realizarlo. Y registro de nombramiento de responsable de cadena de custodia. Entendemos que siempre es importante
ponemos cadena de custodia, pero lo que quiere decir del que está ordenando un poquito y siguiendo el sistema de diligencia de vida. Ponemos que tienen que guardarse mínimo 5 años, así lo establece la normativa, y bueno, pues quién es el responsable, ¿de acuerdo? Esto sería para agentes, lo que hemos comentado, 1 y 2. Agente 3 y 4, que agente 3 y 4, como hemos comentado, son aquellas empresas que importan productos productos de madera de fuera de la Unión Europea, ¿de acuerdo? La diferencia estaría en el 3 sería que tuviera cadena de custodia y que comercializara igual o más del 60% de volumen de madera certificada, y el 4, aquel que o no tiene cadena de custodia o el volumen de madera y de producto de madera que comercializa pues no es más del 70%, ¿de acuerdo? Aquí también se dan los dos casos que podemos replicar, como en el caso anterior, que es el que tiene cadena de custodia y el que no lo tiene, ¿de acuerdo? Para no repetirnos en los requerimientos, evidentemente un sistema de diligencia debida que está implantado en un sistema de certificación, que ya de inicio, incluso el Reglamento 995 de la Unión Europea, establecía que los sistemas de cadena de custodia podían servir de base para el tema de implantación del sistema de diligencia de vida. Los sistemas han ido más allá y se han modificado para que realmente al final, teniendo un sistema de cadena de custodia, puedas dar cumplida cuenta de que también tienes implantado el sistema de diligencia de vida con arreglo a la normativa vigente. Para no extendernos, es un poquito lo mismo. De acuerdo, recopilan la información. Hay la evaluación del riesgo. Si esa evaluación del riesgo da como resultado riesgo despreciable, la madera se pone en el mercado. Riesgo no despreciable, se articulan medidas de mitigación del riesgo, ¿de acuerdo? Que pueden ser incluso pues que una tercera parte independiente haga una verificación del origen del suministro de la madera. De ahí saldría que el riesgo puede ser despreciable o no despreciable, e igualmente en el primer caso se podría poner la madera, producto de madera en el mercado, y en el siguiente caso pues no se podría comercializar porque evidentemente está prohibido y es objeto de sanción. Viene quizás la parte más complicada, ¿no?, de todo el sistema, es aquellos que no tienen cadena de custodia, ¿de acuerdo?, y que además importan productos de madera o madera de fuera de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Tienen que tener un sistema implantado y tienen que hacer la declaración responsable, como hemos comentado anteriormente. ¿Qué sucede? Que nosotros, pues bueno, hemos intentado plasmarlo igualmente, cómo se pueden hacer un registro sencillo para dar cumplida cuenta a la autoridad competente de que se tiene implantado y que se hace la evaluación del riesgo y que se puede poner el producto en el mercado, ¿de acuerdo? En este caso, agente 4 y identificación de la misma. Cuando terminamos también en el principio, salvarás la fecha de entrega, la región o el país. Vale. Sí. Bueno, pues como veis también el origen del producto, dónde viene el país y demás. Y luego, donde está la especialidad, de acuerdo, es donde pone la evaluación. La evaluación se hace por países, de acuerdo, y que puede salir o riesgo despreciable o no despreciable. Y luego, en su caso, la mitigación del riesgo. Y también lo que añadimos es el tema del cliente, es decir, a dónde va el producto en este caso. A ver, acreditación de la legalidad. Hay hay varios supuestos, ¿no? Una garantía que creo que estamos todos de acuerdo es que el producto esté certificado, ¿de acuerdo? Cuando un producto está certificado, la madera, el producto certificado que tú importas, ya ha pasado dentro del sistema de certificación esos controles y tiene esa garantía de legalidad, ¿de acuerdo? Puede haber otra certificación de legalidad hecho por una tercera parte independiente que realmente al final, de manera específica, certifique esa legalidad, vaya al país y acredite de manera fehaciente ese origen legal del producto. Y luego otros documentos de los países, ¿de acuerdo?, que es donde realmente al final puede haber más discusión y puede realmente al final haber más pegas, en que los documentos del país de origen, ¿de acuerdo?, sean los que permiten la explotación legal de la madera o el producto de madera. Como me han comentado también anteriormente, y no nos vamos a extender, si no aplica el sistema de diligencia de medida ni a la licencia FLEGT ni a los productos CITES, ¿de acuerdo?, que en ese caso directamente se pondrían en el mercado. ¿Cómo hacemos la evaluación de riesgo por país? Pues bueno, pues me alegra mucho que esté en esta sesión tanto NEPCOM como FSC como AIM, ¿de acuerdo?, porque han hecho un trabajo estupendo y un trabajo
que realmente al final creemos que es importante darle la importancia que tiene y sobre todo aplicarlo de manera práctica, que es esta parte, quizás la más complicada en el tema de hacer la evaluación de los riesgos para los productos que vienen de fuera de la Unión Europea y que además pues bueno, pueden tener complejidad a la hora de su proceso de fabricación, pues el famoso tablero de partículas, por ejemplo, ¿no? Nosotros, bueno, pues estudiando un poquito el trabajo que se ha hecho y comentaban anteriormente AIM, entendemos que, dadas las características de este tipo de suministros, se puede utilizar la evaluación. AIM tiene una página web que es Madera Legal, ¿de acuerdo?, donde hay unas fichas en las que por continentes, por países, al final aparecen riesgo muy bajo, que es a tener en cuenta alto y muy alto. Entonces, ¿qué hacemos? Dependiendo de venga el suministro, el riesgo es despreciable si es muy bajo o bajo. Y en este caso la madera se puede poner en el mercado. Si el riesgo es no despreciable, ¿de acuerdo?, que es con la identificación y la evaluación que se ha hecho con arreglo a este sistema, vamos un poquito más allí y NEPCOM ha hecho trabajo también importante relacionado con el tema de fichas por países para obtener esa información, ¿de acuerdo? Porque ya tenemos estamos contemplando que los suministros, la evaluación de ese país, pues entraña los correspondientes riesgos, ¿de acuerdo? Podéis consultar perfectamente, esta es la página de Camerún, Brasil, Birmania, Indonesia, Vietnam, Malasia. Entonces, estos sistemas, ¿de acuerdo?, tienen una documentación exhaustiva sobre la legalidad, sobre cómo es la comercialización del país, etcétera, etcétera, que es importante para realizar la evaluación del suministro. Puede haber que no existen fichas, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que llegar a una información sí o sí para poder decir cómo es esa evaluación. ¿Cómo lo planteamos? Pues lo planteamos de la siguiente manera. En igualdad o en paralelismo con lo que hemos explicado anteriormente, ¿de acuerdo?, tienen que salir la evaluación de riesgo con arreglo a los parámetros, porque estos parámetros aparecen en la normativa europea como riesgo despreciable. En primer lugar, la existencia de evidencias del cumplimiento de la legislación vigente, ¿de acuerdo? Si tienes un suministro certificado, pues el riesgo sería despreciable. Fuente para conocer si en el país de origen hay predominancia de aprovechamiento ilegal, ¿de acuerdo? Una página que está muy bien y que tiene mucha documentación es www.illegal.logger.info, ¿de acuerdo? Ahí te aparecerá el país si tiene o no tiene predominancia de comercialidad con especies en peligro de extinción. Luego, el índice de transparencia que hemos comentado anteriormente. Y un ejemplo, por ejemplo, es China, ¿de acuerdo? El índice de transparencia del año 2015 es 37, por lo tanto es riesgo de no despreciable. Es decir, que incluso aunque tuviéramos la madera certificada, si tuviéramos la madera certificada podríamos en la mitigación de riesgo solventar este escollo para que realmente al final el suministro fuera de riesgo despreciable. Siguiendo, si realmente al final tienen sanciones de la ONU. Ponemos también información de la página donde se puede encontrar esa información. Y luego, una cosa que puede ser bastante complicada, que es el tema de la cadena de suministros, el número de pasos en la cadena de suministros hasta llegar a nuestra empresa. Anteriormente, si el proveedor está certificado, ¿de acuerdo?, ese riesgo sería despreciable. Otra página que también podéis encontrar información, ¿de acuerdo?, no sé si tiene... Bueno, no tiene conexión, es en Global Forestry Org, que es una página que está hecha por FSC, ¿de acuerdo?, WWF y también NEPCOM, en el que podéis encontrar pues mucha documentación, sobre todo del el tipo de riesgo, el tema de ilegalidad de la madera, ¿de acuerdo?, y que puede valer a las empresas para hacer esa evaluación del país, para poder llegar a justificar la trazabilidad de su producto y de que es un riesgo y que hay un riesgo despreciable de comercializar con él en el mercado de la Unión Europea. Mitigación de riesgo, en el caso de que exista de que la evaluación de como resultado el riesgo no despreciable, habrá que establecer medidas, ¿de acuerdo?, para llegar a que la evaluación dé como resultado el riesgo despreciable, y en caso contrario pues no se podrá poner en el mercado, ¿de acuerdo?
En el tema de los registros hemos hablado de que todo sistema tiene que tener una sistemática y una serie de documentación y registros donde que cuenten cómo hacemos el control de nuestros suministros en nuestra empresa. Con cadena de custodia ya lo tenemos contemplado, como os he dicho anteriormente, y en el caso de no contar con certificado de cadena de custodia, pues los registros estarían ahí, ¿de acuerdo? Sería la documentación de legalidad de la madera, la evaluación del riesgo por países, el registro de que sería la tabla del sistema de diligencia de vida, esa tabla que hemos cumplimentado, que vamos cumplimentando y rellenando con arreglo a la información que vamos obteniendo, la mitigación del riesgo, declaración responsable, revisión por la dirección y nombramiento responsable del sistema de diligencia de vida. El tema de la declaración responsable, aunque os van a hablar más detenidamente, yo sí quería pararme aquí porque es importante comentar o algo que ha surgido muchas, no dificultades, pero sobre todo muchas preguntas en nuestras empresas es cómo cumplimentarla, ¿de acuerdo? Porque sí que es cierto que muchas empresas pues pueden tener doble tipología de agente, es decir, yo soy una empresa, una sierra, puede explotar parte del monte, explotar el monte por ella misma y se convertiría en tipología de agente 2, sería 2.1 o 2.2 dependiendo de qué volumen certificara o no, y también podría ser agente 1 si es propietaria, como empresa, como sierra, de la propia explotación, ¿de acuerdo? Lo que sucede es que el plan forestal, el plan nacional de control de la legalidad de madera no contemplaba la posibilidad de que fuera una doble tipología. Eso lo comenté con José. El plan establecía que había que cumplimentarla con arreglo a aquella tipología de agente que fuera la más significativa de tu empresa, pero el reglamento no contempla eso. O sea, el reglamento es más, el reglamento lo que hizo fue establecer una plantilla, ¿de acuerdo?, que ha sido pues copiada por las autoridades competentes de cada una de las comunidades en cuestión, en la que se establece que la posibilidad de que tú marques que eres varias tipologías de agente. Entonces tendrás que hacer una única declaración responsable, ¿de acuerdo? Pero tendrás que dar la comunicación del volumen de madera, un producto de madera que has puesto en el mercado siendo agente, dependiendo de la diferencia de tipología de agente que tengas, ¿de acuerdo? Me imagino que lo va a explicar más pormenorizadamente José, tampoco me detengo más. Comentaros que, bueno, pues que realmente al final, como se comentaba, en el País Vasco ha funcionado bastante bien. Las empresas han enviado la declaración responsable en fecha, porque luego lo que es la autoridad de cada una de las comunidades autónomas pues tiene que pasarla a la autoridad competente, que en este caso sería el Ministerio. También luego a nuestras empresas les hacemos un poquito unas pequeñas apuntes de qué es la licencia FLEGT. Tampoco me voy a detener porque lo ha explicado bien nuestro compañero, pero bueno, saber que en el caso, nos han comentado que en noviembre está lo de Indonesia, pues también lo que haremos serán jornadas pues para informar a aquellas empresas que importen productos de madera de Indonesia, pues que bueno, que está efectiva la licencia FLEGT y para que lo tengan en cuenta. De todas maneras, decir que en el País Vasco, por ejemplo, donde nosotros tenemos el conocimiento, realmente al final nuestra tipología de agentes mayoritariamente se circunscriben al agente 1 y 2, ¿de acuerdo? Porque las importaciones que se hacen de fuera de la Unión Europea son bastante reducidas, ¿de acuerdo? Y la mayoría proceden casi todas de Chile, que realmente al final eso, como habéis visto, es un país que tiene bastante riesgo bajo, y luego importan, pero importan en la Unión Europea, por lo tanto no sería de aplicación. Pues muchas gracias por venir, por atenderme, y si tenéis alguna pregunta. Pues si no hay ninguna pregunta, a través del chat sí que estaban preguntando alguna, te las formulo. Raquel Soria preguntaba si se puede evaluar el riesgo por proveedor si siempre te sirve lo mismo y no hacerlo por envío. Pregunta difusa. Si se podría hacer una en común, entendemos que no. Por proveedor. Lo que pasa es que la circunstancia del proveedor es que también puede cambiar, puede estar certificado en un momento sí, en un momento no. Entonces, yo creo que, a ver, todo es posible siempre que se haga una trazabilidad y debida cuenta y que se dé cumplimiento. Pero yo entiendo que es más complejo lo que apunta ella que realmente al final el seguir el procedimiento normal que se hace para controlar el tema del proveedor. Como he comentado,
Yo soy un rematante, tengo mi Excel o tengo mi cuaderno de anillas, pero que controlo mi monte, ¿de acuerdo? Y controlo el albarán, controlo quién viene, controlo etcétera, etcétera. Y en el caso de que tengas un suministrador certificado, ya mi propio sistema de cadena de custodia me está pidiendo que yo haga esos controles a mi proveedor y que me esté dando cumplida cuenta de su certificado, de que está al día, etcétera, etcétera. Vale, perfecto. Pues justo en esto hay un punto importante que matiza Isabel Puentes, que el sistema de diligencia de vida de las empresas certificadas en cadena de custodia, el sistema de diligencia de vida aplica sobre el alcance de esa cadena de custodia, importante, sobre esos productos dentro del alcance de su certificado, de su cadena de custodia. Cierto. Entonces, esto es un punto que sí que hay que matizar, que es relevante, que el sistema de diligencia de vida se tendrá que ver sobre el alcance y sí está dentro de... Cierto es. Es más, bueno, lo he pasado muy por encima, pero si veis aquí en la presentación, cuando se habla de cadena de custodia o tener implantado el sistema de custodia, sobre el alcance con todos mis productos, ¿de acuerdo? En el caso de que hubiera una parte de tu producto, tu subproducto, que no estuviera dentro de la cadena de custodia, pues tendrías que aplicar el sistema de diligencia de vida. Separarlo aparte. Muy bien. Que es complicarlo. O sea, lo más sencillo es el alcance, el producto, el subproducto, que es lo que generalmente se hace. Vale, pues una más, es genérica. Las empresas vascas que aplican el sistema de diligencia de vida, pregunta también saber si es un sistema propio, usan el de Baskegur o si usan de entidad de supervisión. El nuestro es nosotros no somos una entidad de supervisión. No, sí usaban otra parte. O sea, era como que están usando las empresas vascas, el vuestro, una entidad de supervisión, otros propios. En general, como cada gente puede utilizar el que considere, están utilizando el suyo propio, ¿de acuerdo? Pero lo están adaptando poco a poco a lo que estamos nosotros completando, porque nosotros lo que primero que lo que queremos transmitir es que lo que estamos es ordenando lo que tienen, es decir, es lo que tienes tú ya de implantado de tu control de tu monte, le añades esto, ¿de acuerdo? Y ya tendrías el sistema implantado y hacer la evaluación y podrías pues garantizar que el suministro proviene del origen legal de tu suministro. Pues ahora yo quiero hacer una pregunta ya propia. ¿Son receptivos las empresas vascas a vuestras aportaciones? Sí, de hecho, esto es una demanda del sector. A ver, como he dicho al principio, a este sector, que yo quiero mucho, tengo muchísimos amigos y les adoro, que quede constancia, les asusta todo lo que sea el papel y todo lo que sea el sistema y todo lo que sea, realmente al final entienden que puede ser o malentienden que puede ser una carga sobrellevada sobre la actividad que hacen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se ha tratado de explicar? No sé si lo he transmitido adecuadamente, pero bueno, lo que yo quería transmitir adecuadamente es que la mayoría ya está cumpliendo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que no saben que lo tienen implantado, entonces, realmente al final es decirle, a ver, primero, posiciónate, es decir, tú eres agente o comerciante, porque yo creo que no solamente en el País Vasco, pero es que a mí me han venido preguntando empresas del resto de España, porque tiene mucho lío si es comerciante o sobre todo lo que es la definición de comercialización, que dio muchísimo problema, es decir, no se entendía que era comercialización, ¿de acuerdo? Porque si la traducción que se hizo de los reglamentos hablaban de que comercialice por primera vez madera dentro de la Unión Europea. Entonces, realmente al final, pues bueno, lo que más les importaba es saber si eran agentes o comerciantes y luego, pues sí, son bastante receptivos, bastante cumplidores y buenos chicos y chicas. ¿Sí? Pues muchas gracias.